¿Has sentido que no puedes estar sin estar en línea en las redes sociales? ¿Te has sentido abrumado por las notificaciones constantes en tu teléfono? ¿Has experimentado ansiedad o estrés por estar siempre conectado? Si es así, no eres el único. Hay muchísima gente le pasa lo mismo. En este video, exploraremos cómo la era digital está impactando nuestra salud mental y qué podemos hacer para protegernos. Quédate hasta el final, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje. Vamos a empezar. El impacto de las redes sociales. Empecemos con las redes sociales, esas plataformas que usamos todos los días para conectarnos con amigos, familiares y hasta desconocidos. Pero, ¿qué sucede cuando esas conexiones se vuelven tóxicas? Piensa en Carla, una joven de 25 años que pasa horas en Instagram viendo las vidas aparentemente perfectas de los influencers. Cada día, Carla se sumerge en un torrente de fotos y videos de vacaciones de ensueño, cuerpos esculpidos y eventos exclusivos. Poco a poco, comienza a sentirse insuficiente, su autoestima se desploma y empieza a compararse constantemente. Lo que Carla no sabe es que lo que ve es solo una parte curada y editada de la vida de esas personas, cuidadosamente seleccionada para parecer perfecta. La doctora Jan Twenge, profesora de psicología en la Universidad Estatal de San Diego, ha dedicado años a estudiar los efectos de las redes sociales en los jóvenes. Su investigación ha revelado que el uso excesivo de estas plataformas puede llevar a sentimientos profundos de depresión y soledad. Según Twenge, los jóvenes que pasan más tiempo en las redes sociales son más propensos a reportar problemas de salud mental. Esta conexión entre el tiempo en línea y la salud mental deficiente se debe en gran parte a la comparación constante y la presión por estar a la altura de estándares irreales. Además, estudios han demostrado que el uso excesivo de las redes sociales puede alterar nuestro sueño. La luz azul emitida por las pantallas puede interferir con la producción de melatonina, la hormona del sueño, causando insomnio y fatiga. La Fundación Nacional del Sueño recomienda limitar el uso de dispositivos electrónicos al menos 1 hora antes de acostarse para mejorar la calidad del sueño. La adicción a la tecnología. Ahora hablemos de la adicción a la tecnología. Sí, esa necesidad constante de revisar el teléfono, de estar siempre conectado. ¿Te ha pasado que te sientes inquieto si no tienes tu teléfono cerca? Consideremos el caso de Javier, un profesional que trabaja desde casa. Javier se da cuenta de que no puede dejar de revisar su correo electrónico y redes sociales, incluso durante la cena con su familia. Está tan absorto en su dispositivo que pierde momentos valiosos con sus seres queridos. Su adicción a la tecnología no solo está afectando sus relaciones personales, sino también su capacidad para relajarse y desconectar del trabajo. La doctora Kimberly Young, pionera en el estudio de la adicción a Internet, advierte que la adicción a la tecnología puede llevar a problemas serios como el insomnio, la ansiedad y la depresión. Esta dependencia excesiva de los dispositivos electrónicos puede interferir en nuestras rutinas diarias y afectar nuestro bienestar general. La constante necesidad de estar conectado crea una presión continua que puede ser extremadamente perjudicial para nuestra salud mental. Además, el uso excesivo de dispositivos electrónicos puede tener efectos físicos. La postura encorvada al mirar el teléfono y el uso constante del teclado pueden causar dolor en el cuello, los hombros y las muñecas, conocido como síndrome del cuello de texto, y lesiones por esfuerzo repetitivo. Es importante tomar descansos regulares y practicar ejercicios de estiramiento para prevenir estos problemas. Ansiedad y estrés digital. ¿Y qué hay del estrés y la ansiedad que generan las constantes notificaciones? Nos sentimos obligados a responder de inmediato, lo que aumenta nuestros niveles de estrés y afecta nuestra salud mental. Pensemos en Laura, una gerente de proyectos que recibe correos electrónicos y mensajes de trabajo a cualquier hora del día y de la noche. Su jefe espera respuestas inmediatas,
lo que la lleva a estar siempre pendiente de su teléfono. Esta presión constante interfiere con su capacidad para desconectar y descansar, afectando su sueño y su bienestar general. Según un estudio de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, el uso intensivo de los teléfonos inteligentes está asociado con un mayor estrés y síntomas de depresión. El Dr. Eric Pepper, coautor del estudio, señala que la presión para estar siempre disponible puede causar una gran carga emocional y física. Esta disponibilidad constante crea una sensación de urgencia y ansiedad que puede ser difícil de manejar, llevando a una disminución de la calidad de vida y aumentando el riesgo de presentar el síndrome de desgaste profesional, conocido como síndrome de burnout. Además, la fatiga de la notificación es un fenómeno en el que las constantes interrupciones causadas por las notificaciones pueden llevar a una disminución de la productividad y una mayor sensación de estrés. Para mitigar esto, es útil ajustar la configuración de las notificaciones y establecer periodos de no molestar durante el día. Impacto en la autoestima. Finalmente, veamos cómo la era digital afecta nuestra autoestima. La exposición constante a imágenes de cuerpos perfectos y vidas ideales puede hacernos sentir inadecuados y generar una sensación de inferioridad. Tomemos el caso de Sofía, una adolescente que sigue a varias celebridades y modelos en TikTok e Instagram. Todos los días, ve fotos y videos editados que muestran vidas aparentemente perfectas y cuerpos esculturales. Al compararse con esas imágenes, Sofía empieza a sentir que su propio cuerpo y su vida no son suficientes. Esta comparación constante la lleva a desarrollar problemas de autoestima y a cuestionar su propio valor. La doctora Renée Engeln, autora de Beauty Sick: How the Cultural Obsession with Appearance Hurts Girls and Women, explica que la obsesión cultural por la apariencia puede llevar a un ciclo interminable de autocrítica y ansiedad. Este ciclo de comparación puede ser devastador, afectando la autoestima de una persona y su salud mental general. Engeln subraya que la constante exposición a estos ideales irreales puede hacer que las personas se sientan atrapadas en una espiral de insatisfacción y angustia. Además, el fenómeno de FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo, es otra consecuencia negativa de las redes sociales. Ver a otros participando en eventos, viajes y actividades puede hacer que las personas se sientan excluidas y menos satisfechas con sus propias vidas. Reconocer que las redes sociales solo muestran una versión editada de la realidad puede ayudar a mitigar estos sentimientos. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental en esta era digital? Aquí van algunos consejos prácticos. Establece límites. Desconéctate cuando sea necesario. Dedica tiempo para estar presente con tus seres queridos sin interrupciones tecnológicas. Practica la autocompasión. Recuerda que lo que ves en las redes sociales no siempre es la realidad completa. Cada uno de nosotros tiene su propia lucha y su propia historia. Busca apoyo profesional. Si sientes que la tecnología y las redes sociales están afectando tu salud mental, no dudes en hablar con un psicólogo o terapeuta. Ellos pueden ofrecerte estrategias para manejar mejor estos desafíos. Desactiva las notificaciones no esenciales. Esto puede reducir la sensación de urgencia y permitirte concentrarte mejor en tus tareas. Establece rutinas de desconexión, como leer un libro, practicar la meditación o dar un paseo sin tu teléfono para reducir el estrés y mejorar tu bienestar general. Practica actividades al aire libre. El contacto con la naturaleza ha demostrado tener efectos positivos en la salud mental, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad. En resumen, la era digital ha traído muchos beneficios, pero también retos para nuestra salud mental. Es nuestra responsabilidad encontrar un equilibrio y cuidar de nosotros mismos en este mundo conectado. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, dejar tus comentarios, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Y recuerda, tu salud mental es lo más importante.
Nos vemos en el próximo video.